A ver, para relación emocional con el fútbol necesita muchos psicólogos y mucha terapia. Necesita un De diván acuerdo. muy amplio, porque es una relación más bien tormentosa. Bienvenido. Te agradecemos muchísimo por recibirnos en tu casa y por esta entrevista que para mí es un enorme privilegio hacer. En nombre de la comunidad Magen David y de M Media, te agradecemos por esta entrevista donde vamos a conocer un poco más sobre tu trayectoria y sobre la llegada del Mundial a México. Nos honra conversar con quien ha hecho del deporte, especialmente del fútbol, una forma de contar la historia del mundo. Al contrario, es un placer, un gusto saludarlos a todos. Alberto Lati, periodista, escritor, conferencista, has trabajado en destacados canales deportivos, cubriendo grandes eventos en más de 100 países, es autor de 8 libros y ha sabido contar historias, conectar con personas y momentos que demarcaron generaciones, mostrando cómo el deporte se entrelaza con la historia, la cultura y la memoria colectiva. Con la llegada del Mundial a México, queremos mirar a esta Copa no solo como un gran evento deportivo, sino como una oportunidad para unirnos y para dejar un legado para nuestras familias y nuestras comunidades. Alberto, te agradecemos por recibirnos, por compartir y por inspirarnos con tu gran experiencia. Al contrario, es un placer. Saludos a todos de nuevo. Quisiéramos comenzar preguntándote, ¿qué fue lo que te motivó a soñar con ser comentarista deportivo? Fue muy fácil porque mi pasión era el fútbol y yo jugaba fútbol muy mal. Y la respuesta que tuve ya cuando tenía 6, 7 años fue: si quiero vivir ligado a mi pasión, pero queda tan claro que no sirvo jugándolo, tendrá que ser contándolo. Y del afán de contar historias sobre fútbol, pasé a contar historias a veces de casi todo menos fútbol, pero es algo que disfruto mucho. Creo que lo mío es eso, lo mío es relatar, sea escribiendo, sea hablando, sea grabando. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Y cuando hay un balón de por medio, con más pasión todavía, pero todo tipo de historias. Hablabas en alguna entrevista que desde los 5 años tienes estas ganas y este amor por el fútbol. ¿Tenías algún futbolista a quien admirabas? A ver, son los años 80. Hugo Sánchez evidentemente para mí era muy importante y siempre lo será. Tiempos de Maradona, tiempos de Lothar Matthäus, tiempos de Zico, tiempos de Platini, de Ruud Gullit. Quizá ellos fueron los grandes jugadores que admiraba yo. Y de mis Chivas, Fernando Quirarte, que luego tuve el gusto de trabajar con él y tener una relación muy cercana con el gran Sheriff, era de mis ídolos. Además, desde los 11 años soñabas con escribir un libro sobre las Copas del Mundo y hoy lograste publicar la apasionante historia de los mundiales. Felicidades por este logro. ¿Qué te dice hoy ese sueño cumplido sobre la constancia, la ocasión y la fe en uno mismo? Es curioso porque yo decía cuando a los 11 años, en 1989, en unas vacaciones, me puse a copiar los resultados de las Copas del Mundo en lo que sobraba de un cuaderno de la escuela. Yo decía que estaba escribiendo un libro de los mundiales. Más bien era un plagio o era un recabar información que encontraba, pero a los 11 años tampoco podemos ser tan exigentes, ¿no? El gran aporte que tuvo esto, yo viéndolo a la distancia, a casi 40 años, quizás va en dos caminos. El primero, investigar, porque de los tomos de los que yo iba copiando los datos de las Copas del Mundo, faltaban 2, afortunadamente, en ese momento para mi tormento. El de 1954 y el de 1982, así me acuerdo perfecto. Y eso me obligó a decir, no puede quedar incompleto esto. Y me fui a la hemeroteca de Ciudad Universitaria, a mis tiernos 11 años, a pedir los periódicos de esas fechas. Tienen los periódicos de junio de 1954, e ir copiando los marcadores con los goles, porque no podía quedar incompleto. Entonces ahí empezó a descubrir lo que es investigar, muy a rasgos ligeros. Y el segundo punto es que ahí descubrí que tenía, y que de hecho afortunadamente mantengo, aunque se va perdiendo, una buena memoria, y que esa información que yo iba recibiendo de la historia de los mundiales, de alguna manera tenía capacidad para almacenarla y disfrutaba almacenándola. Entonces sí creo que ese fue un parteaguas importante para lo que iba a venir después. Y es muy curioso que este libro de los mundiales, que he leído muy bien, afortunadamente lo lancé a fines, hacia el cierre del último trimestre de 2025, no estaba en la agenda editorial. Cuando yo estaba por publicar un año antes mi 7º libro, 100 Glorias de México, antes de salir al estrado, a la presentación, no sé qué neuronas chocaron y me dijeron, viene el mundial y el siguiente libro tiene que ser contar la historia de los mundiales de una manera muy didáctica para que los niños la reciban, los adolescentes, los jóvenes, de
de una manera muy curiosa, no limitarnos al fútbol cancha, no limitarnos a quién ganó, Ok. con muchas curiosidades, con muchas anécdotas. Y así fue como se gestó este libro. Y al siguiente lunes yo ya estaba definiendo un temario, y a la siguiente semana ya estaba empezando a definir narrativamente cómo yo lo visualizaba. Y así es como surgió la apasionante historia de los mundiales, que la verdad estamos muy sorprendidos porque el éxito no ha sido solamente en México, ¿no? En España le ha ido espectacular, en Sudamérica le ha ido de maravilla, en las comunidades hispanas de Estados Unidos, de Canadá, le ha ido también muy bien. Entonces, a veces encuentras cómo cerrar esos círculos de maneras muy inesperadas, ¿no? Vinculándolo con esta historia que contamos de 1989. O sea, haz de cuenta que te llegó un flashback antes de presentar este libro y dijiste, yo ya había escrito. Puede ser que sí, aunque Porque tienes tu cuaderno con... tengo el cuaderno, mi madre lo guardó por años y años y años. No sé si a manera de flashback, porque creo que incluso ya lo había empezado a escribir sin conectarlo con lo que había hecho antes. Ok. Y no sé en qué momento, cuando estaba en el proceso de escritura, fue que me acordé perfectamente de ese cuaderno. Y así fue como terminó por encontrarse esta historia. Y terminando siendo un éxito a nivel mundial. Afortunadamente sí, vamos a ver cómo sigue avanzando, pero era muy oportuno porque Claro. hay cosas muy curiosas con los libros. Adultos que jamás sostienen un libro en su vida están deseosos de comprarlo para sus hijos, porque de alguna manera reconocen que no está tan padre que ellos no lean, o que no está tan padre que ellos hereden a sus hijos el no leer. Yo no me gusta la superioridad moral, no está bien o mal. Pero es una manera para los papás para conectar Sí, claro, con sus hijos. claro. Entonces, me encanta a mí que muchos niños empiecen a leer a través de mis libros. Increíble. Y no es con soberbia. Yo estoy convencido que la manera de empezar a leer no va a ser con sonetos de Sor Juana, por perfectos que son, no va a ser con el laberinto de la soledad, por inalcanzable que es. Hay que empezar poco a poco. Si es con Harry Potter, si es con un libro de dinosaurios, si es con un libro de cochecitos, si es un libro de fútbol, lo que tú me digas. Y eso es lo que yo he intentado a través de mis libros, y lo que más me emociona cuando muchos padres me dicen, alguna vez, una mamá que una vez me casó afuera de Foxport para que le firmara el libro a su hijo, me decía, es que ahora ya resulta que mi hijo está hablando como Lati porque está usando tus palabras. Digo, bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo. Bueno, Y aquí, Ruti, se dio algo muy extraño, porque el primer libro de esta colección, que fue 100 genios del balón, no tiene un lenguaje para niños. De hecho, es un lenguaje con una narración más compleja, yo buscando generar imágenes en la mente del lector, porque yo no lo pensaba para niños. Sí, las ilustraciones eran un atajo a los niños y a los adolescentes, pero cuando funcionó tan bien, al siguiente 100 dioses del Olimpo, yo planteaba en Penguin Random House, necesito hacerlo más sencillo el vocabulario. Me dijeron, no le muevas nada, porque estás tocando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los deportivos, a los no deportivos. Y eso ha generado algo muy especial con esta colección. increíble. Bueno, además has vivido en distintos países y sabemos que te gusta volverte local en muchas culturas. ¿Cuál ha sido el reto más difícil de adaptarte a una nueva realidad y cómo aprendiste a habitar en otros mundos sin perder tu esencia? Eso es el punto medular, que adaptarte no tiene que implicar dejar de ser tú. Que tener esa gestión de cambio no tiene que implicar renunciar a lo que te caracteriza o a los valores que te han levantado. En Japón sufrí mucho, fue la primera vez, tenía 23 años, fue rumbo a la Copa del Mundo 2002, ya ha pasado mucho tiempo, y sufrí mucho porque yo no estaba dispuesto a adaptarme. Yo estaba deseando, suena muy ridículo, que Japón se adaptara a mí, y evidentemente eso no iba a suceder. A partir de eso, cada aventura ha tenido su problemática particular, pero ninguna como esa, que fue la primera. Pero me imagino que eso te sirvió de enseñanza para esta parte donde mencionas en algunas entrevistas que te gusta bajar y tomar el café y convivir con la gente. Sí, y es un punto muy importante. A mí, que me encanta el café, yo terminé por descubrir, y esto lo entendí hasta que estaba ya en Grecia un par de años después, para los Olímpicos de Atenas 2004, que tener cafetera en la casa no me hacía bien, porque era lo primero que me amarraba a la casa. Y como yo sí necesito mi café en varios momentos de la mañana, tener que estar afuera hace que veas. Finalmente eres periodista. Yo repito mucho que desconfío del periodista que tiene los zapatos muy bien lustrados o muy incómodos. Últimamente ya todo el mundo va de tenis, entonces ya se disimula. Yo creo que el periodista tiene que caminar mucho y escuchar mucho y preguntar mucho y oler y ver y analizar. Y esta salidita a tomar el café tiene que ser el primer punto para que a primera hora de la mañana estés viendo y te rebote el periódico
y este es de metiche, y este es de curioso. Regresando al tema de los libros, has leído más de 2.500 libros, yo creo, en algunos distintos idiomas y en distintos formatos. También vi que mencionabas que has leído poesía alemana Sí. incluso, entonces... Es una buena vía para aprender un idioma. O sea, leer a Pushkin me ayudó a aprender ruso, ¿no? Tenía un libro que era media página en inglés, media en ruso, entonces iba comparando el verso en inglés y en ruso y eso de alguna manera me ayudaba. Entonces has conocido decenas de culturas con todo esto, toda esta información que tienes dentro de tu cerebro que es infinita. ¿A quién admiras en la vida y por qué? A ver, en el rango periodístico yo repetiré siempre que Richard Kapuscinski es lo máximo a lo que se puede aspirar. Me llegó el primer libro que pude leer de este periodista, escritor polaco, cuando estaba en la carrera. Yo hice la carrera ya siendo periodista, ya trabajando en la televisión, quiero decir. Y me dio una pauta de cómo se puede viajar y contar el mundo. Para mí fue muy valioso eso, de Kapuscinski. El primero que me llegó fue Ébano y ya luego me seguí con toda su colección, con El Imperio, que es igual de bueno. Pero en el caso de Kapuscinski sí me dio esa enseñanza. Él tiene una frase muy fuerte que es que un periodista tiene que ser buena persona. Suena muy difícil. ¿Qué es una buena persona? Porque parte finalmente del periodismo tiene que apegarse también a una capacidad crítica, en un pensamiento crítico, y es lo que hoy está en vías de extinción. Es muy cómodo tener etiquetas y que la etiqueta nos diga qué pensar o qué opinar de cada tema. La polarización a lo que da. Yo digo que se ha futbolizado todo, porque ya es como con tu equipo. Si hay un penalti en contra de las Chivas, yo voy a decir que de ninguna manera lo tocó, que no era intencional. Y si luego es a favor de las Chivas, voy a decir que me están robando, porque yo le voy a las Chivas. La gente ya analiza la política con base en esos prismas tan distorsionados. Y el pensamiento crítico no puede desaparecer. Tenemos que tener la capacidad, ante todo episodio que aparezca ante nosotros, de buscar argumentos, de contraponerlos y de irnos a la cómoda de decir, pues como yo pensaba de este color, yo ya le pongo esto. Claro. Y son unos malditos o son unos perfectos. Que necesitamos tener esa capacidad. Eso lo digo pensando en lo que para mí es Kapuscinski, como ejemplo a seguir. Ok, perfecto. O como lo que fue. Y has logrado también desarrollar esa capacidad, porque lo he notado muchísimo. Has entrevistado a premios Nobel, artistas, atletas, al presidente Bill Clinton. Si hoy tuvieras el gran privilegio de entrevistarte a ti, Alberto Lati, ¿qué pregunta te gustaría hacerte? Uy, si buscara entrevistas, buscaría todas menos la mía, ¿no? Hay grandes personajes. Me cuesta mucho responderte, porque creo que las mejores preguntas son las que te sorprenden y las que no tienes una pauta para recibir. A lo largo de las entrevistas que he realizado, lo que más he disfrutado es poderle colocar a la persona con la que estoy hablando algo que él no se había preguntado. Y con Clinton, por ejemplo, muy para mi sorpresa, que debe ser un personaje que ha tenido muchos y muy grandes periodistas enfrente, tan lo logré que terminando me dijo, oye, me dejaste pensando, hiciste que le hablara a Hillary hoy, a compartirle que me dejaste pensando mucho. Nunca me había preguntado esto que me planteaste. Lo que pasa es que Clinton lleva el apellido no de su padre biológico, que murió en un accidente antes de que él naciera, sino del padre adoptivo, que finalmente fue su figura paterna. Pero como todo ser humano, o como algunos seres humanos, un personaje con claroscuros, porque tenía un problema de alcoholismo y en dado momento incluso de excesos le disparó a la mamá. Afortunadamente no le alcanzó a conectar, a impactar. Y él estaba presente como niño. Entonces yo le pregunté muy respetuosamente, porque desde el respeto se pueden explorar Claro. temas. Ya que usted ha sido muy abierto de que su padre adoptivo tenía este problema, ¿en algún momento se arrepintió de quedarse el apellido Clinton? Y no lo tomó mal, sí lo tomó con un silencio, y ese en ocasiones el problema que los periodistas y todos los que hablamos tenemos, no respetar los silencios, nos da miedo. Claro. Hay que dejar que el silencio viva. Si él está pensando algo, déjalo que termine de pensar. Y entonces me respondió muy sinceramente que nunca lo pensó, porque finalmente esto era una enfermedad y finalmente fue su figura paterna y finalmente también hubo cosas muy buenas de este personaje. Y terminando me seguía diciendo, es que no puedo creer que yo nunca me lo había preguntado. He hablado hoy con mi esposa 2 veces a decirle, este tema nunca me lo pregunté. Eso es importante, pero al mismo tiempo no por querer hacer las preguntas diferentes
irte de las preguntas medulares. Básicas, Hay claro. que buscar un equilibrio. Claro. ¿Qué sentiste con esto que viviste convirtiendo? O sea, Es especial. O sea, sí es especial que un personaje de ese calibre tenga eso, que además escuchó que alguien me decía Beto, entonces ya me decía Beto, lo cual para mí era muy, claro. muy extraño, ¿no? Un personaje de ese calibre diciéndote por tu nombre en diminutivo. Sí es especial, pero me parece que también eso tiene que aterrizarte más. Si un tipo tan importante tiene la humildad para hablar contigo como está hablando, pues ¿quién eres tú para subirte de donde estás? Me parece que hay que mantener los piecitos bien colocados abajo. Con esta respuesta que me das, quisiera preguntarte, ¿cuál es una pregunta que nunca te has hecho y que te gustaría indagar? ¿Qué pudo ser en muchos casos si ciertas carambolas, cierta coordinación de astros, como tú le quieras llamar, ciertos destinos, no se hubieran afilado para que yo terminara haciendo lo que hago, ¿no? Logré la manera de posicionar un personaje con ciertas circunstancias muy favorables, las aventuras fuera, la manera que encontré de hacer las corresponsalías en 8 países fuera de México, pero bien pudo ser posible que eso no funcionara. Y a partir de entonces no sabemos cómo se lanzarían esos caminos, ¿no? O hacia dónde hubiera ido. Has sido testigo y narrador de momentos históricos del deporte y en tu libro, La apasionante historia de los mundiales, afirmas que el fútbol también es memoria colectiva. Sí. ¿Hay algún mundial o evento que haya marcado un antes y un después en tu manera de ver y contar el fútbol? ¿Y por qué crees que entender el pasado es clave de vivir plenamente un mundial? Porque finalmente las selecciones terminan por jugar como el país es. Me costaba mucho trabajo a mí, porque yo veía el caso italiano que decía, son los maestros del buen vestir, del buen comer, del buen diseño de coches, de muebles, de todo, y juegan horrible. Hasta que un buen amigo italiano me dijo, se te fue un personaje, Maquiavelo. El fin justifica los medios. El fin es ganar, los medios es defenderte como Dios te da a entender, catenacho. Y ahí te lleva a entender muchas cosas país por país o la evolución de los países ahora con las curvas demográficas y las migraciones que han cambiado completamente las caras de las sociedades europeas y por ende de sus equipos nacionales. Por eso es tan importante entender de dónde va esto y a qué va, porque sí hay un hilo y una línea del tiempo muy, muy identificable. Y sí es memoria colectiva. Sí. O sea, no importa que los uruguayos no estaban vivos cuando le ganaron a Argentina la final del 30 o a Brasil la del 50. Es parte del niño uruguayo crecer diciendo cuando le ganamos a los dos gigantes que tenemos aplastando nuestra pequeña geografía. Claro, se vuelve la historia, la parte cultural del mismo país. México será el primer país en recibir 3 Copas del Mundo. Desde tu mirada histórica, ¿qué representa esto para el país y para nuestra relación emocional con el fútbol? A ver, para la relación emocional con el fútbol necesita muchos psicólogos y mucha terapia. Necesita un diván muy amplio porque es una relación más bien tormentosa y se ha hecho más tormentosa todavía. Quizá en parte porque somos un país que ha querido pensar que jugamos mejor de lo que jugamos o que somos mejores de lo que jugamos. Es una realidad. A veces porque somos un país que pensamos que todo es por no echarle ganas. No es por no echarle ganas. Todos corren y corren muchísimo y corren lo que se puede correr. Hay un momento en el que no alcanza con correr. Es sabes o no sabes. ¿Tienes más talento o no tienes más talento? Y ya después, siendo anfitriones, sí es muy curioso que México lo haya conseguido 3 veces. Antes que nadie. Así como México lo consiguió por segunda ocasión antes que nadie. Hay ciertos elementos en dinámicas económicas, en dinámicas geográficas y en dinámicas de lo que Grupo Televisa representaba para haber traído el Mundial otra vez en el 86 y haber sido parte de la negociación para traerlo acá. Pero sí, pensaríamos que para tener un Mundial 3 veces, cualquier otro país europeo con otras condiciones logísticas lo habría logrado antes que nosotros, ¿no? Y como dices, la selección tiene, o sea, de verdad, un reto importante sobre la expectativa que tiene el mexicano. Sí, y me temo que pueda suceder, no, en mundiales no suele pasar, México suele ser la afición más incondicional. Pero creo que en esta curva, si algo empieza a salir mal el primer partido en el mundial, sí podrá darse un escenario de abucheos o gritos desagradables. Ojalá que no. ¿Crees que esta afición sea... Yo soy de los que piensa que vas al estadio a apoyar a tu equipo. Claro. Sí exigirle, pero el acto de exigencia no me parece que sea insultándolo. Aunque entiendo que el que paga el boleto cree que tiene derecho para muchas cosas más. Totalmente de acuerdo. ¿Crees que esta afición sea la razón de por qué nos escogen como sede? Es parte.
aunque muchas más. Yo me iría más a puntos económicos y geográficos, pero sí es parte. Y la afición México-estadounidense, que es la que ha sostenido económicamente buena parte de la industria del fútbol mexicano. ¿Qué lecciones nos dejaron los mundiales de 1970 y 1986? ¿Y en qué crees que México puede aún crecer como sede y como sociedad anfitriona? 70 y 86 fueron diferentes, ¿no? El 70 colocó a México en un mapa como 2 años antes de los Olímpicos de México, Total. 68. Sí. 86 ya fue una confirmación y ya fue un fútbol mucho más mediático. Ya era un fútbol además con el fenómeno turístico explotando que movía masas. Y ahora cambia completamente, porque es un mundial de 48 y es un mundial extendido a proporciones que para mí son absurdas, ¿no? Ir del Atlántico Norte en Nueva York al Pacífico Norte en Vancouver, bajar hasta Florida, bajar hasta California, bajar a Guadalajara. Sí. Para mí esto es una locura. Pasamos del mundial más compacto en Qatar al mundial más extendido en 2026. Este será un mundial compartido, como dices, con Estados Unidos y Canadá. ¿México llega como protagonista, como socio menor o solamente como escenario simbólico? Simbólico no, porque finalmente tiene partidos. Simbólico es lo del próximo mundial, que van a tener Uruguay, Argentina y Paraguay, un solo partidito en la inauguración. Eso es simbólico. Menor, sí es menor, porque de un volumen de 104 partidos apenas tenemos 13. O sea, es apenitas acercándonos por ahí en el 10%. Pero yo creo que es la manera perfecta de tener un mundial. Y sé que esto puede ser polémico y muchos no estarán de acuerdo. Pero para mí es la manera perfecta porque puedes tener una Copa del Mundo sin que hipoteques tu economía, sin que desangres tu economía. El caso Odebrecht, que luego permeó a muchos países latinoamericanos, incluido México, con escándalos políticos, empezó con la construcción de estadios para el Mundial 2014 en Brasil, Claro. por decir un ejemplo. Muchos casos más que termina la economía de un país de verdad muy golpeada. Pienso en los Olímpicos de Montreal 76, la deuda pública por hacer ese evento la terminó de pagar esta ciudad canadiense en los primeros 2000. Sí es un golpe económico muy fuerte. Y tener esta cota de partidos permite que lo tengas, pero que no gastes algo que no tienes, Ya. a una cota diferente. ¿Y por qué la FIFA pronostica que la Ciudad de México va a ser el lugar más complicado para asistir al mundial? Por la cantidad de gente que quiere ir y porque está la selección mexicana, que es un imán tremendo. No solamente son los mexicanos, vienen muchos mexico-estadounidenses del punto que me digas, si de Chicago, si de Queens, Nueva York, si de Los Ángeles. Claro, y Donde vienen también con toda razón porque quieren ver a la selección mexicana. Claro. Entonces, yo estoy convencido que para la inauguración contra Sudáfrica, tú podrías vender un estadio de 2 millones de personas, tranquilamente. Esto es una brutalidad. Hablamos de que hubo partidos en el Mundial del 86 que la gente llegaba a la taquilla antes del juego y compraba los boletos. Sí. Ve lo que esto ha cambiado, ¿no? Sí, la verdad va a estar muy interesante este mundial. Interesante y complicado. Desde tu experiencia, ¿qué tendría que pasar en 2026 para que dentro de 20 o 30 años podríamos decir que este mundial dejó un legado humano y cultural? Humano me interesaría más poder atender un poco a aliviar la polarización que tiene partido este país, que no es un fenómeno solo mexicano y tiene que ver con las redes y con los algoritmos que te hacen pensar que solamente se puede pensar de una manera muy cerrada y no ves nada más. Eso es muy peligroso. Pero en medio de la polarización mundial me preocupa la de mi país, la de México. Claro. Y ojalá que la cohesión que estos eventos suelen despertar pudiera tener algo duradero. Ojalá. Argentina ganar el Mundial 2022 de ninguna manera le alivió la hiperinflación que tuvo, la catástrofe económica que tuvo, pero sí generó algo importante en términos de hermanar, de amalgamar a la población. Ojalá eso pudiera tener. Ojalá. El fútbol suele hablar de trabajo en equipo, de resiliencia, de pertenencia. ¿Qué valores puede transmitir realmente este mundial a la comunidad en general, a las familias y a los niños que vivirán su primer gran evento deportivo en México? A ver, es muy emocionante. Yo me acuerdo del Mundial 86, que por cierto no fui a ningún partido. Me acuerdo de ese Mundial, yo tenía 7, 8 años. Ok. Cuando México juega contra Bélgica, en esa época, digo, para un niño hoy que ve todo en un celular, va a ser absurdo. Puedes conseguir una televisión de baterías, que duraban un poquito, las baterías gigantes y eran carísimas, que era de este tamaño de ancho, para ver un cuadro más pequeño que un celular. Y yo la tenía ahí colocada, mi tele de baterías en el salón, viendo la televisión con esa nota. La escondíamos con las mochilas, entonces estaba yo así, y de repente veo que mete gol, precisamente el Sheriff Quirarte contra Bélgica, y le digo al de al lado gol, dice al lado gol, y se va corriendo y de repente todo el pasillo de la escuela de la Tarbut salimos a
a gritar gol de México por mi culpa. Me acuerdo perfectamente de eso, ¿no? Es algo muy especial. Hoy ya son más barcos, ya hasta ponen la pantalla y juntan a los niños para ver el partido de la selección. Sí, hay salida anticipada en las escuelas. Ni va a haber clase, por cierto, ese día. Pero me acuerdo perfecto eso. Súper. Esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. ¿Qué nos dice este nuevo formato sobre el rumbo que está tomando el fútbol? ¿Más inclusión, más espectáculo o más dinero? Más dinero. Sí. Bajo pretexto de inclusión, menos espectáculo, porque son partidos menos atractivos, y mucho más dinero. Van a ir con la bandera de para que participen más. Esa es la bandera. Pero todo lo que hay detrás es el negocio. Y es un fenómeno de gigantismo. La Eurocopa, cuando Infantino trabajaba para el fútbol europeo, pasó de 16 a 24. La Copa África también. La Champions ya tiene más partidos, más juegas, más puedes pagarle a los equipos que andan inconformes porque quieren más dinero. Lo mismo va yendo hacia donde giremos. La Supercopa Española antes era de 1 o 2 partidos, ahora es de 4. Ese gigantismo va por todos lados en el mundo del fútbol. Ok, entonces es totalmente... Completamente. Aunque van a decir que es para que todos puedan participar y que crezcan. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando narras las historias? Para mí es muy importante el poder hacer digeribles las historias y sí poder darles una estructura de cuento para que sean entendibles. Okay. Y hacerlas humanas. O sea, eso para mí es muy relevante. ¿Y algún reto sobre narrar historias en el mundial? ¿Alguna anécdota que hayas tenido? Es que en todos los mundiales las hay, ¿no? O sea, puedo pensar en 2006 cuando hice el reportaje de las familias partidas por lo que fue el muro de Berlín, ahí quedaba más o menos cerca, había caído 17 años antes. O cuando fui a hacer el reportaje de los atentados terroristas contra la delegación israelí de Múnich 72. O puedo pensar de Sudáfrica 2010, cuando fui a una mina de platino bajando no sé cuántos cientos de metros bajo la tierra y encontrarme con que ahí la gente en una pelota de fútbol y sabiendo todo se podía desplomar, ahí había. O sea, de cada mundial hay grandes historias. De 2018, por ejemplo, con la familia de Yuri Gagarin, del primer cosmonauta que salió al espacio, poder hacer ese reportaje es muy especial para mí también. ¿Alguna historia que haya cambiado tu forma de vivir? Creo que más que alguna historia, muchas entrevistas con personajes que te simbraron. Me acuerdo cuando venía el Mundial 2006, que en el grupo de México quedó una selección debutante de África, Angola. Y yo no sabía cómo compartir con mi audiencia lo que Angola había sufrido con su terrible guerra. Y de repente me encontré con un niño soldado de Angola que lo rehabilitaron para sacarlo de la guerra a la que entró como niño, lo obligaron a entrar como niño, a través del fútbol, porque el fútbol le dio las herramientas para volver a confiar. Esa historia para mí fue muy especial. O sea, sí terminó siendo para mí algo que me marcó. Desde tu identidad y tus valores, ¿qué lugar ha tenido tu judaísmo en tu manera de entender las culturas, la historia y la memoria? ¿Crees que te ha hecho mirar con un lente distinto el periodismo? Sí, es un lente, porque finalmente el judaísmo va mucho más allá de la kashrut, o va mucho más allá del subir en coche o no subir en coche en Shabbat. Es un modo de vida. Claro. Y es un modo de vida que va saturado de letras, de lectura, de viaje, de migración, de cambio, de adaptación. Todos estos puntos tienen que ver, sin lugar a dudas, ¿no? De entender a las minorías, de entender distintos momentos y cambios. Por eso para mí se ha sido una parte medular. El que diga que no quiere entender que esto es mucho más que una religión, y no es mejor ni es peor, pero sí es más que una religión. Total. Lo que permite entender por qué de repente aparece alguien que conocemos que me dicen, soy judío budista. Suena muy extraño. Soy judío ateo. Suena muy extraño y seguramente a muchos rabinos no les va a parecer y no soy quien para ponerme a hablar el tema con ellos. Pero es mucho más complejo. No es solamente los lineamientos religiosos o la cuestión de fe o lo que se reza o se deja de rezar. Es todo un modo de vida. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser judío y de tener esta oportunidad de seguir viviendo tu judaísmo y también, obviamente, vivir con esta trayectoria profesional que tienes, que me imagino que a veces no te permite tanto, o sea, tienes que a veces dejar a los hijos, a veces tienes que, no sé, venir al sede de... Puedo dejar todo, pero no puedo dejar de ser... Puedo dejar todo, pero no puedo dejar de ser quien soy. Claro. Y finalmente es parte de quien soy y es parte de mi construcción como persona y es parte de la línea que me conecta no por 200 o por 300 o por 80 años. Es una línea que me conecta por lo menos 3.000 o 3.500 años.
Total. una línea muy fácilmente definible. Otras culturas pueden encontrar esa línea por 500 años, otras por 1200, otras por 2000, y no hay mejor ni peor, pero la línea a la que yo orgullosamente pertenezco tiene esta profundidad, ¿no? Y muchas veces es curioso que la gente me pregunte, a veces con buena intención, a veces no sé qué tan buena, que la gente me pregunte, ¿eres mexicano o eres judío? Le digo, ¿y ese artículo es verde o está caliente? Claro, Son dos nociones diferentes, total. son dos maneras de calificarte diferente, no tiene una por qué ir con la otra. Porque me queda muy claro que si en un partido de fútbol México jugara contra Israel, yo voy con un uniforme verde, con todo respeto. Claro. Es mi manera de entenderlo. Pero al mismo tiempo, por coincidencia de fechas, tenemos la capacidad de poder estar en un momento de cambio de año de Rosh Hashanah o de ayuno de Yom Kippur, y 2 días antes, una semana antes, haber tenido el rito de independencia y proclamarlo con todo el orgullo del mundo. Son dos nociones que van perfectamente complementadas. Y lo has podido fusionar perfectamente. Sí, porque una no tiene que chocar con la otra de ninguna manera. Al contrario, Y, súper. y es un tema que he hablado muchas veces con personas judías que he conocido de muchos países, sea de Hungría, sea de Sudáfrica, sea de Brasil, sea en Japón, donde tú me digas. Son dos nociones que no tienen por qué chocar. ¿Cuál crees que hoy es nuestra responsabilidad sobre cómo contar la historia de la comunidad judía? ¿Y qué consejo nos darías para narrar la vida comunitaria hacia nosotros en media de prensa? A ver, creo que hay demasiado que contar, porque es una vida demasiado rica, Claro. porque para ser una comunidad de poco más de 40,000 personas, es sorprendente el éxito que se ha alcanzado. Y cuando digo el éxito, no me refiero a personajes relevantes que los ha habido de inmensa manera, ¿no? Sino me refiero al éxito de poder arropar a todos los que pertenecen a esta comunidad, que nadie quede desamparado. Creo que ese es el mayor éxito que tiene esto. Y a partir de ahí también, el poder mantener ciertas líneas desde la diferencia, porque hay diferencias religiosas muy grandes y de procedencia también muy grandes, pero en el fondo esas tienen que aplacarse entendiendo una causa común. Quisiera también platicar un poco de que hablas 13 idiomas. Bueno, te das a entender en 13 idiomas. Constantísimo. Admiramos. Sí, es. Si ahora alguien me habla en Zulu, no le entiendo nada. No, entonces justo voy a plantear la pregunta bien. No, sí. Sería, admiramos el esfuerzo que te ha llevado a aprender y darte a entender en 13 idiomas. Y claro que lo has mencionado, que hablas 8, bueno, que 8 son los que... De manera fluida, 8, pero te das a entender en 13 idiomas. Pero yo sé, bueno, no noté, que para ti lo más importante es conectar con la persona y hacer que se sienta verdaderamente importante y visto. ¿Cuál ha sido el reto de aprender tantos idiomas y cómo logras generar este vínculo humano de hacer que el otro se sienta importante? El idioma es muy importante. Sea que te diriges a una personalidad de alta celebridad, sea que te estás dirigiendo a pedir el pan o estás preguntando en qué piso es. Claro. El idioma es muy importante. Es más en países en los que la gente no está acostumbrada a que se hable su idioma. O sea, llegar con un griego y hablarle en griego y luego decirle él es mexicano, dicen, pero de papás griegos. No soy mexicano y no soy de papás griegos. Similar en Alemania, similar en muchos países. En China, por ejemplo, el común de los extranjeros llegan con un traductor o con un intérprete. No es fácil que lleguen hablando el idioma. Sí genera una vinculación diferente. ¿Cómo ha sido el reto para ti haber aprendido tantos idiomas? Es que es muscular. O sea, tú dejas de ir al gimnasio una semanita o regresas de vacaciones y dices, no puede ser que el pecho me duela tanto, no puede ser que le tenga tanto dolor en la pierna. Si dejas de hacer algo, se va debilitando. Y con los idiomas pasa eso. Si lo tienes en forma y lo estás practicando constantemente, y sobre todo cuando le entras al idioma, son celosísimos, son muy celosos. Si tú entras a un idioma sin darle todo, no lo vas a aprender de ninguna manera. ¿Fue tu papá quien te dio el consejo? Mi papá me decía mucho que no podía entender que yo quisiera ser periodista y no hablar idiomas, porque yo en ese momento ni a clases de inglés quería ir, ¿no? Y luego te diste cuenta que te iba a abrir todas las ventanas del mundo. Era un diferencial muy importante y también funcionaba, hablamos de la conexión con la gente, pero también en otros dos sentidos. Uno, generar una ventaja competitiva con tus colegas, que eso es muy importante en cualquier trabajo. Y otro, para generar una esencia con un valor diferenciado ante la audiencia. Después de todo lo vivido, viajes, adaptaciones, éxitos, entrevistas, libros mundiales,
tu libro de 100 Glorias de México, si pudieras destilar, ahorita Marco, ¿por qué hablo de este libro? Si pudieras destilar tu experiencia en un solo mensaje para los jóvenes de nuestra comunidad, que sueñan con ir más allá de sus fronteras y seguir siempre extendiendo sus alas como bien lo has hecho tú, ¿qué les dirías a estos jóvenes y qué le agradeces a la vida hoy en día? A ver, el mensaje primordial para mí tiene que ser el mismo que yo entendí que era: sí es importante pensar más allá, y sí es importante seguir las cosas que te apasionan, y sí es importante tener sueños, pero hay que luchar por ellos. Claro. La segunda mitad es que va por sus sueños, no basta por ir, hay que luchar con todo por tus sueños, hay que darlo todo por tus sueños, y eso implica salir de tu zona de confort, y eso implica a veces pasarla muy mal, y eso implica tropezarte más veces de las que quisieras, y eso implica obligarte a aprender más y a hacerlo mejor. Por eso, Pero eso es, bueno, sí, pero eso, Ruti, para mí es lo más importante, ¿no? Que sí luchas por las cosas en las que crees. por eso hablas de niños a campeones. Sí, y por eso estos libros encontraron ese camino, porque lo que más me sorprende a mí de esta colección, que tiene 100 genios del balón, 100 dioses del Olimpo, 100 glorias de México, tuvo genios de Qatar, en un mes y medio lanzó Glorias del Mundial 2026. Va a ser mi 10º libro. Lo más importante para mí de estas historias es que hay algo en común de todos ellos, sean los Cristiano y Messi, Pelé y Maradona, sean Michael Phelps, sea Carl Lewis, sea Nadia Comaneci, sean las glorias del deporte mexicano que tú quieras. Y lo que hay en común de ellos es perseverancia. Claro. El que piense que el primer talento de Messi es que le pegaba bien, no, es que no le pegaba bien, es que repitió muchísimo. El que piense que el primer talento de Michael Phelps es que con esa espalda, tenía un cuerpo que lo predisponía para tener cierta ventaja. Pero el mérito de Phelps estuvo en la cantidad de horas que le dedicó. Yo recuerdo perfecto que en una entrevista me dijo: yo entendí que si quería lograr lo que los demás lograron, tenía que entrenar como los demás entrenaron. Y si quería lograr lo que nadie logró, tengo que entrenar más que lo que nadie ha hecho. Suena obvio, pero no siempre lo aplicamos. Sí, totalmente. Aquí me encantaría hacerte esta pregunta sobre ti. ¿Cómo fue que lograste llegar a alcanzar tus sueños y nada más eso, superarlos? Y como al principio de esta entrevista me decías, y vamos por más, ¿no? No, bueno, es que a los 47 años no puedes pensar que ya estás en un lugar. Esto tiene que seguir adelante, ¿no? Tienes que seguir siendo autocrítico, tienes que seguirte exigiendo. ¿De dónde nace esta hambre para más, siempre querer más? Me impacta que todo el tiempo estás buscando. Es que no. ¿Cuál es el No te puedes atorar en lo que ya fue. Yo no creo que... Uso muchos ejemplos de fútbol. Alguien que fue campeón de goleo en el 2016 no puede decir: bueno, este año no metí ninguno, pero bueno, acuérdate que bien lo hice. Es hoy. Es lo que haces hoy. No puedes vivir colgado de lo que hiciste en otro momento. ¿En algún momento sentiste que ya no querías continuar? ¿Tuviste esta fragilidad de decir, ya no sé si quiero? En muchos momentos, sí, hay muchos momentos en los que sientes que ya no estás encaminado donde tendrías que ir, o no estás encontrando las respuestas o las maneras, o no salen las cosas. Y hay momentos en los que dices: híjole, me hubiera dedicado a cualquier otra cosa, no a vender aspiradoras o cualquier otra cosa. Pero de alguna manera tienes que reencontrarte y volver a conectar con que esto es lo que siempre quisiste hacer. Y eso ya te hace un privilegiado. Y si estás haciendo lo que siempre quisiste, le tienes que meter todo. ¿Qué le agradeces hoy a la vida? A ver, que me permitió encontrar las condiciones para desarrollarme, que me permitió criarme en una familia con los vínculos, con el apoyo, con la confianza que no todo el mundo tiene. Muchas veces uno quiere asumir que todos tienen esas condiciones. No. De hecho, más bien, es duro decirlo y admitirlo, pero son hasta excepcionales, ¿no? Y a partir de eso, que se dieron ciertas circunstancias o que pude aprovechar ciertas circunstancias para desarrollar la carrera como yo quería. ¿Qué admiras de ti, Alberto? Uy, me cuesta decirte, pero creo que lo único que yo no puedo dejar de tener es resiliencia. Es lo único. Ya después uno falla en una cosa o en otra, pero en ese sentido no puedo fallar. Me gustaría terminar esta entrevista haciéndote esta pregunta. Si hoy tuvieras que narrar el partido de tu propia vida, ¿qué historia contarías? No, diría: esto va empezando. Eso es lo que diría, que voy en el prólogo, si Dios lo permite. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No me intriga mucho eso, ¿eh? Me emociona más
si por los libros que yo publiqué generé que la gente lea más. Me emociona más si por los programas que hice propicié que la gente se acerque al deporte con una visión más abierta. Pero la posteridad me tiene sin cuidado. Muchas gracias, Alberto. Gracias por esta Un gusto. conversación, por recordarnos que el fútbol también se vive desde la memoria, la identidad y los valores. Ojalá que este Mundial en México nos encuentre como país y como comunidades más conscientes de lo que podemos construir y que las historias que hoy se empiecen a escribir sean las que mañana recordemos con orgullo. Gracias por ayudarnos a mirar el fútbol con más profundidad y por compartir tu pasión con nuestros lectores. La comunidad Magen David y M de Media agradece mucho tu participación y te felicita por tu admirable trayectoria. Encantado, Ruti. Un abrazo a todos. Muchas gracias.